Un I can't viento believe this gélido is golpeaba happening. las It's going to be ventanas de okay, la I promise. cafetería como But si what if it exigiera isn't? entrar, We'll figure it out haciendo together. vibrar los cristales y estremeciendo la silenciosa y pequeña panadería. En aquella pálida mañana de invierno, con la nieve amontonada como recuerdos olvidados en las calles, un padre soltero llamado Kaelan Ward entró en el calor, con la respiración entrecortada y el corazón aún más tembloroso. No buscaba amor. Ni siquiera estaba seguro de recordar cómo desearlo. Solo esperaba una taza de café lo suficientemente caliente como para derretir la soledad que lo atormentaba desde que perdió a la persona que le enseñó lo que era el amor. Pero la vida tiene una extraña forma de cambiar de rumbo en los momentos menos esperados. Y para Kaelan, todo cambió en el instante en que escuchó el suave y desigual golpeteo del metal contra la madera, el sonido de las muletas, y luego la vio. Antes de que la historia continúe, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Brick Art si crees en la bondad, la esperanza y las segundas oportunidades. Tu apoyo realmente mantiene vivas historias como esta. Kaelan había accedido a una cita a ciegas principalmente porque su hija de 8 años, Mira, le había rogado que intentara sonreír más. No estaba seguro de encajar de nuevo en el mundo de las citas. No después de perder a su esposa, Lena, 3 años antes por una enfermedad repentina que partió su mundo en dos. Había construido una rutina segura para sí mismo. Dejar a los niños en la escuela, almuerzos cuidadosamente empacados en pequeños recipientes rosas, cuentos para dormir con Mira apoyada en su hombro y trabajo que llenaba las horas pero no el vacío. Salir con alguien se sentía como una traición. Pero la soledad, cuando se ignora el tiempo suficiente, se convierte en un dolor silencioso que incluso los más fuertes aprenden a reconocer. Así que aceptó la cita, sin esperar nada, y desde luego sin esperarla a ella. Llegó despacio, con cuidado, vestida con un cálido suéter color marfil que se ajustaba a su figura con suavidad. Se llamaba Arabelle Knox, y tenía el pelo como ondas oscuras que le rozaban los hombros. Pero lo que más impactó a Kaelan fue la vacilación en sus pasos. Cada movimiento era deliberado, mesurado, como si se esforzara al máximo por no perturbar el mundo que recorría. Cambiaba el peso sobre las muletas con una gracia practicada que denotaba dolor, pero también fuerza. Arabelle notó su mirada, y sus ojos brillaron de timidez al acercarse a la mesa que él había reservado. Su voz era casi un susurro, apenas se elevaba por encima del cálido murmullo del café. Se inclinó, agarrando el mango de la muleta como si buscara valor, y dijo, por favor, no te rías de mis muletas. La cruda vulnerabilidad en su tono se sintió como un pequeño puñetazo en el pecho. Kaelan parpadeó, desconcertado, no por las muletas, sino por el miedo que se escondía tras sus palabras. Era el mismo miedo que una vez había reflejado en su rostro cuando los médicos le dijeron que Lena no sobreviviría. El miedo a ser visto como inferior, a ser juzgado, a ser criticado o abandonado. Ese tipo de miedo deja huella. Arabelle se deslizó en la silla frente a él, aunque sus movimientos eran cautelosos, claramente dolorosos. Se mordió el labio interior, como preparándose para el rechazo. Sus muletas se apoyaban en la mesa como testigos silenciosos de cada inseguridad que cargaba. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. La luz dorada de la panadería, suave, cálida y reconfortante, los inundó como una silenciosa tranquilidad. El aroma a canela y pan recién hecho envolvió el pequeño espacio, pero ninguno lo notó. Ambos estaban perdidos en sus propias tormentas. Kaelan finalmente reunió el coraje para respirar y conectar con la tierra. Cogió su taza de café, pero le temblaba ligeramente la mano. Perder a Lena lo había dejado con más miedo del que quería admitir, sobre todo el miedo a volver a querer a alguien. Porque querer siempre lo ponía en riesgo de perder. Pero Arabelle se estiró para colocarse un mechón de cabello detrás de la oreja, y en ese simple movimiento, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Alguien más intentaba desesperadamente parecer completo cuando sentía todo lo contrario. Lo reconoció porque lo vivió. Ella bajó la mirada hacia su suéter,
avergonzada. Sé que esto parece ridículo, murmuró, señalando las muletas. La mayoría de la gente espera a alguien más saludable en una cita a ciegas. Casi no entré. Casi me di la vuelta. Caelan tragó saliva. Me alegro de que no lo hicieras. Algo en sus ojos brilló. Alivio. Incredulidad. Esperanza. Tal vez las tres cosas. La conversación se volvió más natural a medida que pasaban los minutos, aunque cada uno de ellos bailó suavemente alrededor de sus verdades más profundas. Hablaron de pasteles calientes, tormentas de invierno, películas que los hicieron llorar o reír, y pequeñas partes de sí mismos que estaban dispuestos a revelar. Arabelle compartió que una vez había sido una corredora competitiva hasta que un accidente 2 años antes le dejó la rodilla destrozada y su movilidad cambió para siempre. Explicó cómo el mundo se veía diferente cuando te movías por él más despacio, cómo la gente a veces se quedaba mirando, cómo a veces la percibían, tendían a no verla en absoluto. Lo dijo con una sonrisa temblorosa, tratando de disimularlo, pero sus ojos la delataron. Kallen le habló de Mira, todavía no de Lena, no del dolor, no de las noches que abrazó a su hija como si fuera lo último que lo mantenía con vida. Pero le contó cuánto le encantaba pintar bolas de nieve y dejar pequeñas huellas pegajosas de manos por todas las paredes. Hablar de su hija era más seguro. Era la parte de su corazón que aún sentía alegría. Arabelle rió con la historia de la huella, una risa suave y hermosa que calentó el aire entre ellos. Y por un instante, Kallen sintió que algo dentro de él se relajaba. Cuando la fecha llegó a la mitad, apareció Mira. Inesperadamente, su pequeño abrigo rosa se cubrió de copos de nieve al entrar corriendo a la panadería. Kallen había olvidado su horario de salida temprana del colegio ese día. Corrió directamente a sus brazos, riendo, sin notar a Arabelle al principio. Pero cuando lo hizo, se quedó paralizada por un segundo y luego ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Estás herida?, preguntó Mira, con la voz aguda y la inocencia de una niña. Arabelle se detuvo, sin saber cómo responder, hasta que Mira se acercó y tocó suavemente una de las muletas. Mi mamá también tuvo que usarlas cuando se lastimó el tobillo el invierno pasado. A Kallen se le encogió el corazón por un instante, no por el comentario de Mira, sino por la palabra mamá. Aún así, le dolía de maneras inesperadas. Arabelle se arrodilló tanto como su lesión le permitió, sonriendo. Cálidamente. Ya no me duele, le dijo a la niña. Solo estoy aprendiendo a moverme de otra manera. Mira asintió pensativa. Luego sonrió radiante y formuló la pregunta que hizo que ambos adultos contuvieran las lágrimas. ¿Quieres sentarte con nosotros? Arabelle miró a Kallen, sin saber si estaba interrumpiendo. La expresión de Kallen se suavizó de una manera que ni siquiera él reconoció. Le hizo un gesto para que se quedara, mientras los tres compartían pasteles, y Mira seguía charlando, ajena a los cautelosos latidos que se desplegaban a su lado. Le mostró a Arabelle sus dibujos, colores vibrantes y monigotes con caras sonrientes. Y Arabelle escuchaba con genuino interés, su sonrisa se volvía más natural, menos reservada. Fue Mira quien rompió otro silencio. Papá no le sonríe así a nadie, declaró con naturalidad, haciendo que Kallen se sonrojara. Arabelle agachó la cabeza, sintiendo un calor en las mejillas. Algo en el aire cambió entonces, algo tierno y frágil, como un hilo que conecta dos corazones que dudan en creer en nuevos comienzos, a medida que el día se alargaba hasta la tarde. El suave resplandor dorado de la panadería se atenuó ligeramente, reflejando las nubes que flotaban afuera. A Arabelle le empezó a doler la pierna. Kallen lo notó en la tensión de sus hombros, pero no se quejó. Nunca lo hacía. Cuando finalmente llegó la hora de irse, se levantó lentamente, agarrando sus muletas con esfuerzo. Kallen instintivamente extendió la mano bajo la de ella para estabilizarse. Dudó un momento antes de dejar que sus dedos descansaran en su palma. No era romántico. Era cuidadoso, gentil, humano. Afuera, la nieve se había espesado,
revoloteando como pequeños cristales adheridos a sus chaquetas y cabello. Kallen la acompañó hasta la acera, con Mira saltando delante. En ese momento, Arabelle lo miró con ojos que reflejaban tormenta y sol a la vez. «Lo siento si esto fue demasiado», susurró. «No quería ser una carga. Las citas a ciegas ya son incómodas. Pero con estas, solo usaba una muleta a la semana. La gente o me mira demasiado o no me mira. Y a veces se ríen. O me compadecen. O ambas cosas». Kallen se acercó, sin invadir su espacio. Lo suficiente para que pudiera sentir la sinceridad en su presencia. «Arabelle», dijo en voz baja. «No vi tus muletas primero». Ella parpadeó. Confundida. Esperanzada. «Te vi». Su respiración se entrecortó. Y entonces Mira, en el momento justo, tiró del abrigo de Arabelle y dijo: «Espero que vuelvas». Papá parecía menos triste hoy. Los ojos de Arabelle brillaron. Se inclinó, lenta y dolorosamente, y besó a Mira en la coronilla. Kallen lo vio con claridad. No solo una mujer que volvía a caminar, sino una mujer que volvía a confiar. Y se preguntó si tal vez, solo tal vez, él también estaba aprendiendo. Su despedida fue suave, prolongada, llena de promesas tácitas. Arabelle subió a su coche compartido y solo miró hacia atrás una vez. Pero esa mirada dijo más que las palabras. Decía: «Gracias por recibirme». Decía: «Por favor, no desaparezcas». Y Kallen sintió un cambio profundo en su interior. El comienzo de la sanación. Un suave deshielo en el largo invierno de su dolor. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Corazones Brillantes. Tu apoyo realmente enriquece las historias que compartimos.